Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva cita de libros en el mostrador. Hoy me gustaría hablar del libro Cambiar, Método, del escritor francés Édouard Louis. Édouard Louis es un escritor que nació en 1992, es autor de varios libros, entre ellos este que es Para acabar con Eddie Belebull. Es su primera novela, la escribió hace ya unos 10 años, y es una novela con la que comienza un recorrido por un tema que es bastante particular, quizás aquí en Chile, mostrar una Francia rural pobre y su salida de esta Francia rural pobre, cómo él a través de la educación, de cierta manera, va armando una historia distinta a la de su familia, a la de sus compañeros de colegio. La posibilidad de estudiar en la educación superior es lo que de alguna manera transforma su mundo. Y este libro que lanzó este año en marzo, Cambiar Método, quizás no es una novedad de los últimos meses, pero es un muy buen libro. Es el último el último que he escrito y se tradujo al español. Fue lanzado por la editorial Salamandra. Se los muestro de nuevo. Me gustaría, además tiene una bella portada, me gustaría leerles una línea, o sea, una página. Son las 12:33 de la noche y empiezo a escribir desde esta habitación sombría y silenciosa. A través de la ventana oigo voces fuera y las sirenas de la policía a lo lejos. Tengo 26 años y unos pocos meses. La mayoría de la gente diría que tengo toda la vida por delante, que todavía no he empezado nada, y sin embargo ya hace tiempo que vivo con la impresión de haber vivido demasiado. Imagino que por eso es tan intensa la necesidad de escribir, como una manera de fijar el pasado en lo escrito y así, supongo, deshacerse de él. O puede que, al contrario, el pasado esté ahora tan anclado en mí que me obliga a hablar de él, en todo momento, en cualquier ocasión, que que me ha ganado la partida y que, creyendo deshacerme de él, no hago sino reforzar su existencia y su control sobre mi vida. Puede que haya caído en la trampa, no lo sé. Es un libro bastante particular, por un número de razones que me gustaría explicar. En primer lugar, no tiene un estilo específico de escritura, no es una novela, no es un ensayo, no es solo una novela ni un ensayo, tampoco es solo poesía, tampoco es un libro de entrevistas. Y sin embargo, me parece que uno distingue aquí todos esos géneros. Es interesante como, por ejemplo, el autor recrea entrevistas ficticias con sí mismo o a ratos escribe cartas. El libro pareciera ser una gran carta a ciertas personas y recorre, como les decía, este tema que es la Francia rural, la pobreza en la Francia rural, una Francia que quizás uno no conoce particularmente y de la cual no esperaría leer en el siglo XXI. Una Francia, un espacio de Francia de violencia contra la mujer, de tabaquismo, de alcoholismo, incluso de historias de vida marcadas por la cárcel. Y él, de cierta manera, reconstruye en este libro, como dice en la primera página, su pasado, como forma quizás de purgarse de él, explicando a ciertas personas y ciertas circunstancias cómo es que sale de este hogar en un pueblo muy rural, y a través de la educación logra convertirse en otra cosa, cambiar. Este es el método de su cambio. Cambio que no es solo intelectual, cambio que también es físico, cambio que también es de apariencia, cambio que también pasa por modificar quizás el acento, las palabras que utiliza, los amigos que tiene, su complejísima relación con la familia en la cual ha nacido, su madre, su padre, sus hermanos. También habla mucho de los amigos que se hace cuando sale de este pueblo y se muda a la primera ciudad más grande, más cerca de su casa, y luego da un salto y se muda a una ciudad aún más grande, a la capital de Francia. Y cómo trata constantemente de transformarse y retransformarse, de cambiar una y otra vez, en un solo gran cambio quizá. Y que finalmente también explica cómo es que se convierte en escritor, cuál es el papel de la escritura, de la obra, de su obra literaria en su propia vida, en su proceso de cambio. Les invito a leer este libro, Cambiar Método, es muy interesante. Además, él tiene en mi opinión, una capacidad muy particular de hilar las ideas y hacer que la escritura sea rápida y que te atrape de cierta manera. También es un libro que cuenta con imágenes, vamos a ver imágenes del autor,
fotos que ha seleccionado, imagino, especialmente para este libro. Es una especie de diario de vida también, de un periodo de su transición de adolescente a adulto, de niño a adolescente y luego de adolescente a adulto. Les invito a visitar su obra, es un gran escritor, como les decía, a mí me gusta mucho. La ha publicado Salamandra y tiene ya, me parece, lo podemos saber, uno, dos, tres, cuatro libros en el castellano que han sido traducidos desde el francés. Esto es una nueva cita de libros en el mostrador y hasta la próxima, que estén muy bien.